Buenos días amigos, quien te saluda un servidor de Eterno. Hoy es el primer día que vamos a compartir juntos, estudiar juntos la Torá. Yo le llamo a este programa, le hemos bautizado con el nombre de La Voz de la Torá, Kol HaTorah en hebreo. ¿Y por qué esta inquietud de compartir? Porque muchas veces se dicen muchas cosas de lo que dice la Biblia, pero me gustaría hacer un estudio exhaustivo desde las raíces de nuestra fe. Y comenzamos, que no mejor que la dulzura de la Torá, de la cual habla el salmista David. Dice que tu ley es sabrosa, es preciosa, es más dulce que la miel. Y bueno, antes de, en este primer programa que vamos a tener, que seguramente lo estaremos pasando la primera semana en repetición para que aquellas personas que se van enganchando con el programa puedan volver a escuchar, porque quizás utilizaremos algunas terminologías que no están habituadas, pero recordemos que la Torá es el fundamento de nuestro Mesías, de Yeshua, el Mesías, quien guardaba Shabbat, quien andaba en sinagoga, quien nunca conoció una iglesia como la conocemos hoy, que él fue circuncidado al octavo día y que obviamente en Shabbat iba y escuchaba y hablaba de la Torá, tanto como escuchar como hablar. Eh, y bueno, hoy comenzaremos obviamente por el principio, por Génesis, conocido en el mundo cristiano como Génesis. En el original, en el hebreo, siempre se utiliza cuando se comienza un libro con la primera palabra, Bereshit, que significa en el comienzo. Bueno, espero que te sientas cómodo en esta media hora que vamos a estar juntos y deseo que juntos podamos aprender de la dulzura de la Torá, de lo que nos enseña el Señor a través de su palabra. Bueno, yo voy a utilizar la Torá de Rashi, conocida como de Rashi, en el sentido que uno de los más importantes comentaristas que ha tenido el judaísmo es el rabino Rashi, pero también utilizaré la Torá Shem Tov, también otro rabino que hace hermosos comentarios. Antes de comenzar con el capítulo 1 de Bereshit, se acostumbra cuando se abre la Torá, cuando se abre Torá, les recuerdo la palabra Torá, que son los 5 libros de Moisés, y a veces también se le interpreta o se le incluye a todo el mal dicho Antiguo Testamento, ¿no? La palabra Torá significa instrucción, nuestra instrucción, la instrucción que Dios dejó para nosotros, para nuestras vidas. Antes de abrir la Torá, se acostumbran aquellos que leemos la Torá, se acostumbra a hacer una breve oración de agradecimiento y de bendición por esta Torá. Y dice así esta oración: Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bajat banu mikol ha'amim benatan lanu et torato Baruch ata Adonai noten a Torá. Que he dicho: bendito tú, Adonai, nuestro Dios todopoderoso, Rey del mundo, que escogió a nosotros de todos los pueblos y dio a nosotros a su Torá. Bendito tú, oh Adonai, que nos has dado la Torá. Bueno, comenzamos rápidamente, porque la media hora se pasará rápido y no solamente leeremos, sino compartiremos algunos comentarios para que puedas tú también profundizar las escrituras. Comenzamos obviamente Bereshit, en el principio de la creación. Comienzo leyendo, va a ser una lectura, quizás leeremos cada semana, de seguro, una parashot, una parashat, que en el mundo hebraico se conoce como una porción de las escrituras semanal. Obviamente no es toda la escritura completa, sino nos llevaría una programación de 12 horas diarias, pero sí trataremos de agarrar las porciones que consideramos más importantes o interesantes, en realidad, que puedan llegar a la gente común y de esta forma cumplir con el propósito de una parashá semanal, o sea,
una palabra que estaremos compartiendo en la semana. Comenzamos con Bereshit. Bereshit, y dice así el libro de Génesis: en el principio de la creación, al creador Elohim el cielo y la tierra. Al crear Elohim el cielo y la tierra, cuando la tierra estaba caótica y desolada, con la oscuridad y cubriendo la superficie del abismo, y el espíritu de Elohim cerniéndose sobre la superficie de las aguas, y dijo Elohim: haya luz. Bueno, vamos a detenernos ahí en el primer versículo y prestemos atención a este hermoso comentario. Ya desde su principio, la Torá, como hemos dicho, significa instrucción, plantea el objetivo de la creación: que haya luz, que con tu luz ilumines la oscuridad de la materia. La primera frase de Bereshit se suele traducir como: al comienzo creó Elohim el cielo y la tierra, lo que vendría a establecer el orden cronológico de la creación: primero el cielo y luego la tierra. Sin embargo, Rashi, recuerdo, es un famoso rabino de medioevo, aduce que esta interpretación no se ajusta a la gramática hebrea y por ende el versículo de ningún modo plantea un orden secuencial, una cosa que muchas veces se ha cuestionado, el orden de la creación, el orden de las cosas. Esta traducción se adapta al planteo de Rashi, que el cielo antecede a la tierra, es un indicador de que en la interacción espíritu y materia lo primordial son los valores espirituales, aquellos que dan un sentido real a su existencia. Bueno, seguimos adelante. Vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de la oscuridad. Elohim separó y reservó la luz para deleite de los virtuosos en el mundo venidero. O sea, vemos aquí que no está hablando de la luz del sol. No está hablando de la luz del sol. Es muy interesante lo que agrega. Nosotros que creemos en nuestro Mesías, Yeshua, aquí podemos ver una ventana, por una ventana espiritual, poder ver qué fue lo que ocurrió allí en el principio. Dice que vio Elohim que la luz era buena y separó Elohim la luz de la oscuridad. Elohim separó y reservó la luz para deleite de los virtuosos en el mundo venidero. Recordemos que la Torá también se la conoce como Or Torá. Or significa luz, la luz de la Torá. Y la Torá, en definitiva, es la palabra de Dios, como la conocen los cristianos en el conocido como Brit Hadashah o Nuevo Testamento. Elohim separó y reservó la luz para deleite de los virtuosos y el mundo venidero. Llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Fue el anochecer y fue la mañana un día. Bueno, tengamos presente esto en nuestro calendario, porque a veces hay confusiones. Es importante esto para que podamos comprender el Nuevo Testamento, el conocido como Nuevo Testamento, si no hacemos una gran mezcolanza, si no tenemos una mente hebrea. ¿Cuándo comienza el día? Aquí lo dice claramente. Muchas veces nosotros pensamos que el día comienza el otro día a las 7 de la mañana o a la noche, a medianoche. No, el día en la cultura hebrea, basándose en el libro de Génesis, comienza con la primera estrella de la noche. Supongamos que hoy es martes, hoy martes a la primera estrella comienza el miércoles. O sea, ese es el calendario. ¿Cuándo terminaría el miércoles? Con la primera estrella del jueves. O sea, pasa toda la noche y después el jueves a la tarde termina el jueves. O sea, el calendario es completamente diverso como lo vemos en el mundo occidental o con el calendario greco-romano. Volvemos a repetirlo. Y llamó Elohim a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Fue anochecer y fue la mañana un día. Fue anochecer y fue la mañana y se completó el día. En los otros días de la creación dice segundo día, tercer día, etc. Respecto a la forma gramatical, también aquí debió haber dicho primer día. Sin embargo, dice un día para resaltar que hasta aquí, Hashem, en el mundo cristiano conocido como Dios, Hashem
es el nombre, en hebreo significa el nombre. Para no pronunciar el nombre de Dios en vano se dice Hashem, o Adonai, o Elohim, pero en este caso la Torá nos está diciendo Hashem, el nombre sagrado. Respetando la forma gramatical, aquí debió haberse dicho primer día, sin embargo dice un día. ¿Por qué dice un día? ¿No? Para resaltar que hasta aquí Hashem estaba solo, era uno, pues los ángeles fueron creados recién al segundo día. Fue el anochecer y fue la mañana, es el fundamento del calendario hebreo, lo que acababa de decir, en el que el día no comienza por la mañana, sino al atardecer de la víspera. Podemos ver que podemos entender ya en poder empezar a comprender que la visión de las escrituras, de todo lo que está escrito, tenemos que empezar a verlo de una cultura hebrea, no de una cultura greco-romana, porque así es que han salido tantas doctrinas. Si viéramos desde el original, podríamos ver que cuántas cosas, cuánto sabor de la Torá nos perdemos por no conocer el contexto. También otro que me viene a la memoria, otro tema que se ha leído, y pocas Biblias los traducen así, no dice primer día, sino dice un día, en el senso de que no sabemos si hubo una precreación, se suponen montones de cosas, pero aquí el Señor dice un día, no limitando a su infinita existencia. Continuamos. Dijo Elohim que se solidifique, que haya el firmamento, o sea, la atmósfera, en medio de las aguas, que separe las aguas superiores de las aguas inferiores. El cielo, al igual que todas las cosas, ya fue creado en el primer día, ahora solo le faltaba solidificarse. Hizo Elohim el firmamento y separó las aguas que estaban debajo del firmamento de las aguas que estaban por sobre el firmamento. Y fue así que Elohim llamó al firmamento cielos, y fue al anochecer, y fue la mañana, y fue el segundo día. Cielo, en hebreo, se pronuncia como Yamahim, contracción de la voz Esh, fuego, y Mahim, agua, significando que el cielo está compuesto de la antítesis de ambos elementos. La unión de los opuestos es de un poder tal, capaz de dar lugar a la más elevada de todas las cosas, el cielo. Unir y armonizar los opuestos, allí radica el sentido de la vida. Y me viene algo muy práctico, ¿no? ¿Cuántas veces encontramos parejas que se llevan muy, pero muy bien y que son tan distintos uno del otro? Porque precisamente se complementan, ¿no? De la misma manera ya el Creador, desde el principio, nos muestra que esta aparente contradicción o opuestos, estos aparentes opuestos, en realidad no es nada más ni nada menos que una bendición de la creación. Seguimos adelante. Tercer día. Dijo Elohim que las aguas por debajo del cielo se junten en un área y que aparezca la tierra seca. Y fue así. Elohim llamó a lo seco tierra y al conjunto de las aguas llamó mares. Elohim vio que era bueno. Vemos que un día vamos a hablar, si llegamos a la parte donde dice acá, dice que era bueno, ¿no? Después hay un momento que es el silencio sobre este tema. Elohim vio que era bueno. Dijo Elohim que la tierra produzca vegetación, herbaje con semillas, árbol, fruto que produzca fruto de una misma especie. O sea, que el árbol mismo tenga gusto a fruto y a su vez que produzca frutos, cuya semilla esté en él. Eso, que haya eso en tierra. Y fue así. Entonces la tierra produjo vegetación, herbaje, que da semillas según su especie, y el árbol que produce fruto cuya semilla está en él según su especie. Ahora escuchemos esto. La tierra desobedeció y no produjo árbol fruto, es decir, que el árbol mismo sea fruto, sino tan solo árbol que produce fruto. Y por eso ella fue castigada cuando Adán comió del fruto prohibido. Y vio Elohim que era bueno.
En todo este contexto, la expresión vio que era bueno debe interpretarse como la finalización del acto de la creación que se analiza. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del tercer día. Recordemos nuevamente, fue el anochecer y fue la mañana. Siempre el día en Israel, en el calendario hebreo, comienza con la primera estrella de lo que nosotros conocemos la noche, tarde-noche, podríamos decir. Cuarto día, dijo Elohim, haya luminarias en el firmamento del cielo para separar el día de la noche y que sirvan como prefacios y para establecer las festividades, los días y los años. Los eclipses del sol y de la luna son señales de una tendencia desfavorable para el mundo, aunque no necesariamente condicionante. Cuando Israel cumple la voluntad de Hashem, queda a salvo de los males que los eclipses pudieran augurar. Yo muchas veces recuerdo cuando era chico y muy tradicionalmente mucha gente piensa, cuando nuestros abuelos decían, uy, si hay un eclipse posiblemente haya desgracias o ocurran cosas feas, terremotos. Bueno, esta visión ya existía desde el principio. Pero estas fuerzas naturales, cuando Israel está en comunión con Dios, no le afectan. Cuando Israel está fuera de la cobertura de Dios, sí que le afectan. Y esto cabe para cada uno de nosotros, ¿no? Por eso la influencia de los astros. Aquí lo dice claramente. Y también por eso las fiestas hebreas están relacionadas a este calendario donde cual se maneja a través del movimiento del sol y la luna. O sea, prácticamente todo esto ha sido dejado por señal. Lo volvemos a leer esto para que pueda quedar bien en claro. Que sirvan como luminarias en el firmamento del cielo para alumbrar sobre la tierra, y fue así, hizo Elohim las dos grandes luminarias, la luminaria mayor para regir en el día, la luminaria menor para regir en la noche, y también creó las estrellas. Elohim las estableció en la expansión del cielo para alumbrar sobre la tierra, para regir el día y la noche, para separar la luz de la oscuridad. Elohim vio que era bueno. Fue anochecer, fue una mañana, cuarto día. Qué lindo esto, ¿no? En el versículo 14, haya luminaria en el firmamento del cielo para separar el día y la noche y que sirvan como presagios, dice la Torá en el original, para establecer las festividades, los días y los años. Por eso las fiestas hebreas están muy relacionadas a este calendario donde está basado en la influencia de los astros. Quinto día, dijo Elohim, produzcan las aguas enjambres de criaturas vivientes, o sea, los peces, y seres voladores que vuelan sobre la tierra a través de la expansión del cielo. De este versículo surge que las aves fueron creadas del agua, sin embargo, según surge del Génesis 2:19, resulta que fueron creadas del barro. Elohim creó también los gigantes acuáticos y todas las especies de pequeñas criaturas vivientes, o sea, los peces, con lo que se colmaron las aguas, y también toda especie de seres con alas. Elohim vio que era bueno. Entonces Elohim los bendijo diciendo, sean prolíficos, multiplíquense y colmen las aguas de los mares y multiplíquense los seres voladores sobre la tierra. Seres voladores alude a todo tipo de criaturas que vuelan. Fue el anochecer y fue la mañana, fin del quinto día. Peces y aves son la creación del quinto día, lo opuesto siempre se une. Volvemos a ver aquí. Peces y aves, los opuestos siempre se unen. Dijo Elohim que saque la tierra criaturas vivientes, cada uno de acuerdo a su especie, animales de ganado, seres que se arrastran, aludiendo a reptiles, animales rastreros y pequeños y animales, y fieras de la tierra, cada uno según su especie. Y en efecto así fue. Todas las cosas fueron creadas el primer día y luego fueron sacadas a la luz el día correspondiente. Por eso indica el versículo, saque la tierra criaturas y en vez de que produzca criaturas. Pues las mismas ya existían desde el primer día, solo que ahora deben ser sacadas a la luz. Este pensamiento de que llevó un tiempo, en realidad es una manera de explicar la cosa, pero aquí lo vuelvo a repetir para que quede bien en claro, ¿no? Porque a veces pensamos, un día hizo esto, otro día hizo el otro. Dice, todas estas cosas fueron creadas el primer día y luego fueron sacadas a la luz
en el día correspondiente. Por eso indica el versículo, saque la tierra criaturas en vez de que produzca criaturas. Pues las mismas ya existían desde el primer día, solo que ahora debían ser sacadas a la luz. Para nosotros, para que nosotros podamos entender. Elohim hizo las bestias de la tierra, cada uno según su especie, los animales de ganado, cada uno a su especie, y todo ser que se arrastra por el suelo, cada uno según su especie. Elohim vio que era bueno, y dijo Elohim, hagamos a un hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, para que tenga dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, sobre los animales, sobre la tierra, y sobre todo ser que se arrastra sobre la tierra. Bueno, aquí entramos una hermosa explicación. Hagamos, en plural, puede inducir a la falsa creencia de que existían más de un creador. Cuando Moshe hizo ese planteo a Hashem, él le respondió, quien quiera empezar mal siempre encontrará excusa para hacerlo. Más bien, esta presión viene a ser una lección de modestia para la humanidad, en el sentido de que Hashem, con todo su potencial como creador del universo, al momento de crear al hombre, tuvo la humildad de aconsejarse con sus subalternos, los ángeles, dominio en hebreo. Puede leerse también como descenso, indicando que si el hombre es mentiroso, tiene dominio sobre los animales, de lo contrario es inferior a ellos. Entonces vemos aquí una explicación, un acto de humildad del Señor cuando dice, hagamos. Creó Elohim al hombre a su imagen, a imagen de Elohim lo creó, varón y hembra lo creó. A imagen de Elohim alude al rol del hombre como microcosmo, el que se converge en toda la fuerza de la creación. A ti te fue conferida una cualidad única, el libre albedrío. Puede optar por conducirte en base a tu mero instinto de supervivencia, igual que los animales, o bien puedes optar por darle a la existencia un sentido ético y moral, igual que Hashem, y conducirte en base de nobles principios. Bueno, ahí está la diferencia, ¿no? Hemos escuchado incluso en el Nuevo Testamento, ¿no? Espíritu animal y espíritu espiritual, ¿no? El Señor nos da esta oportunidad, este discernimiento para tener una vida donde la moral prevalezca, donde lo espiritual nos lleve a una conducta sana, y a veces no siempre es lo que el hombre elige, ¿no es cierto? Los bendijo Elohim, les dijo, sean fecundos y multiplíquense, colmen la tierra y sométanla, y tengan dominio sobre los seres acuáticos, sobre los seres voladores del cielo, y sobre todo animal que se mueve sobre la tierra. Escuchen esto muy interesante. El hecho de haber sido creado en último lugar tiene para el hombre una doble lectura. Escuche bien esto. A veces cuando nos creemos dueños de la creación, ¿no? Si estás comprometido con objetivos de vida superiores, si estás comprometido con la observancia de la voluntad de Hashem, que en definitiva constituye el mismísimo sentido de la existencia, eres entonces el rey de la creación. Y como tal, para la obtención de tus nobles objetivos, tienes a tu entera disposición la explotación de todos los recursos naturales que justamente por eso fueron creados antes que ti, para estar sometidos a tu voluntad, ni bien los requieras. Y por el contrario, si no estás comprometido con la observancia de la voluntad de Hashem, incluso el más insignificante insecto tendrá derecho a recriminártelo, de que te vanaglorias, si incluso él fue creado antes, y también una baldosa podría recusar tu derecho a pisotearla, pues mientras ella cumple con finalidad para lo que fue creado, y tú no. Interesante, ¿no? Hasta un insecto en el cual nosotros tenemos potestad puede llegar a recriminarnos si nosotros no somos dignos de cuidar esta creación. Yo muchas veces se habla muy poco a veces en las congregaciones el tema del cuidado de la creación, porque también la Biblia nos dice en el libro de Revelación de Apocalipsis que Hashem, Elohim o Dios destruirá los que destruyan la tierra. Y bueno, se habla muy poco de esto. Sin embargo, Elohim tiene presente esto, de cuidar la tierra, de cuidar la naturaleza, de plantar un árbol, de no tirar la plástica o
o, o todo material que puede contaminar la tierra. Aquí, yo vivo aquí en Italia y se separa, aquí en Europa se separa el plástico del cartón, de lo, de lo que se puede, de lo que es, por ejemplo, del resto de verdura que se utiliza para engordar la tierra. O sea, cuidar la creación, porque esta es la única tierra que el Señor nos ha dado. Y en esta tierra tenemos que cuidarla, no contaminar los ríos, no contaminar el mar. Los otros días veía un programa muy interesante donde el mar está devolviendo las colillas de cigarrillo. Eso que parece algo tan pequeño, pero que tarda miles y miles de años en poder desintegrarse, y por eso estamos viendo tanta contaminación, tanto cambio climático. El Señor nos ordenó cuidar la tierra. Acá dice claramente el comentarista sobre esto: el Señor nos puso como rey, como soberano sobre la tierra al ser humano, pero como aún sobre los animales, pero aún ellos tendrán derechos sobre nosotros si no estamos haciendo las cosas bien. Aún el Señor, Hashem, permitirá que ellos tengan autoridad sobre nosotros. Hoy lo vemos en enfermedades, en los propios animales que se ingresan dentro de las grandes ciudades porque no han sido conservados sus hábitats, ¿no? Aún ellos un día tendrán autoridad sobre nosotros, en el sentido si nosotros no hacemos las cosas bien, ¿no? A veces podemos ver que Faraón se glorificaba y se gloriaba de un gran imperio, pero una simple rana y un simple mosquito arruinaron su imperio, ¿no es cierto? Entonces podemos ver de que una gran responsabilidad nos da la Torá sobre la creación. Por eso en el libro de Apocalipsis dice: yo destruiré a los que destruyen la tierra. Tenemos que estar muy atentos con estas cosas. Bueno, ya estamos, lamentablemente, traté de ir rápido, pero estamos terminando con el programa, con el primer programa. Llegamos con la creación del hombre. Que en esta reflexión de este día, de esta mañana, que tú te estás levantando, pensemos bien cómo nos vamos a conducir, cómo vamos a cuidar esta creación maravillosa que el Señor nos regaló. Yo vivo en un país muy chiquito, vivo aquí en Italia, es muy chiquito, para aquellos hermanos que viven en América Latina, que las intenciones son muy grandes. Y puedo asegurar que si no se cuidara un poco nuestro planeta, sería muy difícil nuestra propia supervivencia. Que el Señor nos ayude para recordar lo que nos enseña la Torá, que nos puso como rey, como cuidado, para tratar a los animales con misericordia, para tratar a los animales con cuidado, con respeto, pensar que ellos fueron creados antes que nosotros. No maltratar a los animales está dentro de los preceptos de la Torá. No maltratar la creación de Dios está dentro de los preceptos de la Torá. Por eso el Señor nos puso como reyes, como administradores de la tierra, no para romperla, no para hacerla sufrir. El apóstol Pablo dice que la creación misma gime a una, esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Que podamos hacer caso a esto que nos enseña la Torá y que le es revelado al rabino Shaul Pablo. Que el Señor te bendiga en este día, en esta mañana, y que toda la bendición de Hashem sea sobre tu vida. Y el próximo programa continuaremos leyendo junto la voz de la Torá. Quien te saluda, Néstor Veronelli, desde Italia. Que la paz de Hashem sea contigo. Recuerda, tenemos una gran responsabilidad por aquello que el Señor creó, para cuidarla y para protegerla. Su creación son los animales, es todo lo que vemos. Una flor, los árboles, la tierra, los ríos, los mares, todo lo que tenemos en derredor, que el Señor nos ha regalado, es para cuidarla y para bendecirla. Y seremos bendecidos. Shalom y a la próxima. Que tengas un buen día.